Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rodríguez y el día de hoy realizaré el análisis del caso del colapso del edificio. Inicialmente nos piden justificar por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso. Las medidas estadísticas son herramientas útiles que facilitan la comprensión y comparación en representación de datos, en este caso a obtener resultado a partir de la magnitud y la intensidad que se miden con la escala logarítmicas. Analizar los comportamientos de los fenómenos permite hacer predicciones y detectar patrones de acuerdo a las tendencias a las actividades sísmicas basándose en datos anteriormente obtenidos. Estándar del número de habitantes de la zona afectada durante los últimos 5 años. Inicialmente lo que hice fue realizar una tabla de datos donde relacioné los datos necesarios para resolver esta pregunta y los organicé de menor a mayor para más claridad. La media lo que hice fue sumar los 5 datos y dividirlos entre 5 que son el número de datos que tenemos para dar respuesta a este caso. El valor de la media me dio como resultado 10.880. Para la mediana, cuando la cantidad de datos es impar, se toma el valor central, que en este caso sería 10.800. Para la moda no hay moda en este conjunto de datos, ya que todos los valores son distintos. Para la desviación estándar, realicé la sumatoria de la diferencia de cuadrados entre cada dato menos el valor de la media. Todo esto lo dividí entre 5 y esto me da como resultado 773.600, que este sería el valor de la varianza. Para el valor de la desviación estándar, saco la raíz cuadrada del valor de la varianza, que recuerden que era 773.600, y esto me dio como resultado 879.54. Luego de esto nos piden calcular la medida de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. Como en la pregunta anterior, inicialmente realicé una tabla de datos donde relacioné los datos necesarios para dar respuesta a este caso, y en el valor de la media sumé los 5 datos relacionados en el caso y los dividí entre 5, y esto me dio como resultado para el valor de la media 12.6 megapascales. Para la mediana, como la cantidad de datos es impar, se toma el valor central, que en este caso sería 12.5 megapascales. Para la moda no existe moda en este conjunto de datos, ya que todos los valores son distintos. El rango, lo que realicé fue colocar el número mayor de la tabla de datos, que en este caso sería 14.2, menos el número menor que se encuentra en la tabla de datos, que en este caso sería 10.8. Esto me da como resultado para el rango 3.4. Para la desviación de la media, hago una sumatoria del valor absoluto entre cada dato menos el resultado de la media. Todo esto lo divido entre 5, que es la cantidad de datos que hay, y esto me da como resultado 1.04. Ahora, para la varianza, realicé la sumatoria de la diferencia de cuadrados entre cada dato menos el valor de la media. Todo esto lo dividí entre 5 y esto me da como resultado 1.46. Para la desviación típica, yo la raíz cuadrada del valor de la varianza. Esto me da como resultado 1.21 megapascales. El cuarto punto, me piden graficar la distribución de resistencia a través de un histograma. Inicialmente realicé una tabla donde relacioné los datos de la resistencia y eché unos intervalos para tener la frecuencia, la cual está relacionada en el eje Y. En los primeros 3 intervalos hay una frecuencia de 1, ya que en cada intervalo hay un dato que está entre ellos mismos. En el cuarto intervalo no hay frecuencia, ya que no hay un dato que esté entre estos mismos valores. Para el quinto dato hay 2 frecuencias, puesto que hay 2 datos que están entre estos valores. Para el quinto punto nos piden analizar la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Como lo pueden ver en la imagen, yo realicé el gráfico de dispersión donde en el eje Y coloqué la profundidad y en el eje X
relacioné la resistencia. En el costado derecho de la imagen pueden ver la tabla de datos, ahí donde la relacioné para tener más claridad de la información. Podemos evidenciar en la imagen, esto nos muestra una tendencia lineal ascendente. En el sexto punto nos piden calcular la media, mediana y el rango de magnitudes de los terremotos registrados. Para la media realicé la sumatoria de todos los valores y esto lo dividí en 5 y me dio como resultado para el valor de la media 5.36. Para la mediana, como la cantidad de datos es impar, se toma el valor central, que en este caso es 5.4. Para el rango, relacioné el número mayor que se encuentra en la tabla, que en este caso sería 6.2, y a esto le resté el número menor que se encuentra relacionado en la tabla, que para este caso sería 4.5, y esto me da como resultado para el rango 1.7. Para el último punto nos viene a analizar si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Se puede observar, en este caso relacioné una tabla donde coloqué la magnitud del terremoto y con su respectivo número de réplicas. En el terremoto de 6.2 se tiene 21 réplicas, pero el de 5.4 tiene 23. El de 5.9 tiene menos réplicas, es decir, 19, que el de 5.4 que tuvo 23. Se puede analizar que aunque no es una relación perfectamente creciente, los terremotos más grandes tienden a generar más réplicas. Muchas gracias.